En la madrugada del 7 de diciembre de 1941, mientras los habitantes de Hawái disfrutaban de un tranquilo domingo, el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Los cielos se oscurecieron con aviones japoneses que, en un ataque sorpresa devastador, desencadenaron uno de los eventos más dramáticos y trágicos de la Segunda Guerra Mundial, el ataque a Pearl Harbor. Este hecho, que involucró a cientos de aviones de la Armada Imperial Japonesa, no solo resultó en la pérdida de vidas humanas, sino que también empujó a Estados Unidos, hasta entonces neutral, a involucrarse directamente en el conflicto global. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Qué llevó a Japón a realizar un ataque tan audaz y arriesgado? Para comprender plenamente por qué Japón atacó Pearl Harbor, es esencial retroceder varias décadas en la historia. Japón, en la segunda mitad del siglo XIX, se encontraba en un proceso de rápida modernización conocido como la Restauración Meiji. Este periodo, que abarcó desde 1868, transformó a Japón de ser una nación feudal, gobernada por samuráis y shogunes, a una potencia industrial y militar que pronto competiría con las grandes naciones occidentales. Japón buscaba expandirse territorialmente para obtener los recursos naturales que necesitaba para mantener su creciente economía. Sin embargo, su rápido ascenso también provocó tensiones en Asia y con las potencias occidentales. Una de las primeras señales de las ambiciones imperiales de Japón fue su guerra con China en 1894 a 1895, conocida como la Primera Guerra Sino-Japonesa. Japón derrotó a China y aseguró el control sobre Corea y Taiwán. Esta victoria fue un indicativo de que Japón estaba dispuesto a usar la fuerza militar para expandir su influencia. Posteriormente, Japón continuó su expansión con la Guerra Ruso-Japonesa de 1904 a 1905, donde nuevamente salió victorioso, consolidando su dominio sobre Manchuria y extendiendo su poderío en el noreste de Asia. Al derrotar a una potencia occidental como Rusia, Japón envió una señal clara de que estaba emergiendo como un nuevo jugador en la política global. A pesar de estos éxitos, Japón seguía siendo dependiente de las importaciones, especialmente de materias primas esenciales como el petróleo, el hierro y el caucho. En las primeras décadas del siglo XX, Japón comenzó a mirar hacia el sudeste asiático, una región rica en recursos naturales, como una fuente potencial para sostener su crecimiento. Sin embargo, había un problema. Estados Unidos y otras potencias occidentales también tenían intereses en la región, y cualquier intento japonés de expandirse hacia el sudeste asiático seguramente desencadenaría un conflicto. Además, la situación global era compleja. Europa estaba sumida en la Segunda Guerra Mundial, y las potencias europeas, como Gran Bretaña y Francia, estaban centradas en sus propios conflictos, dejando a sus colonias en Asia más vulnerables ante las ambiciones japonesas. En este contexto, Japón comenzó a buscar alianzas estratégicas para fortalecer su posición. En 1940, firmó el Pacto Tripartito con Alemania e Italia, formando el Eje. Esta alianza no solo tenía el objetivo de disuadir a las potencias occidentales de interferir en los planes de expansión de Japón en Asia, sino que también le ofrecía un respaldo diplomático y militar en caso de un conflicto a gran escala. El Pacto Tripartito también tenía una implicación estratégica significativa. Alineaba a Japón con dos potencias europeas con las que Japón compartía intereses militares y expansionistas, lo que creaba un frente unido contra las potencias aliadas, especialmente contra Estados Unidos y sus aliados. Italia y Alemania, lideradas por Benito Mussolini y Adolf Hitler respectivamente, tenían sus propios objetivos en Europa. Italia, bajo Mussolini, buscaba expandir su influencia en el Mediterráneo y África del Norte, mientras que Alemania, bajo Hitler, perseguía un expansionismo agresivo en Europa del Este. Esta alianza permitió a Japón no solo consolidar su posición en Asia, sino también coordinar sus esfuerzos con las potencias del Eje para maximizar la presión sobre los aliados en múltiples frentes. El Pacto Tripartito, en esencia, amplió el teatro de operaciones de la guerra, conectando los conflictos en Asia y Europa. Sin embargo, la alianza también tuvo un costo. La relación entre Japón y Alemania, aunque basada en intereses comunes, no siempre fue fluida.
Las diferencias estratégicas y los objetivos nacionales a veces llevaron a tensiones. Por ejemplo, mientras Japón se concentraba en Asia y el Pacífico, Alemania estaba más enfocada en Europa y el Mediterráneo. A pesar de estas tensiones, la cooperación en inteligencia y en la coordinación de operaciones militares ayudó a fortalecer la alianza en el frente global. En 1931, Japón invadió y ocupó Manchuria, estableciendo un estado títere conocido como Manchukuo. Este fue un paso importante en su expansión territorial, pero también provocó la condena internacional. La Sociedad de Naciones, el precursor de las Naciones Unidas, condenó la invasión y Japón respondió retirándose de la organización. Este acto marcó un punto de inflexión en la política exterior japonesa, que ahora estaba completamente enfocada en su expansión militar sin importar las críticas internacionales. En 1937, Japón lanzó una invasión a gran escala de China, lo que resultó en la Segunda Guerra Sino-Japonesa, una guerra brutal que incluyó actos atroces como la masacre de Nankín, donde cientos de miles de civiles chinos fueron asesinados por las tropas japonesas. Estos actos no solo provocaron indignación mundial, sino que también intensificaron las tensiones con los Estados Unidos, que condenaron la agresión japonesa. En 1938, el presidente Franklin D. Roosevelt se dirigió al Congreso de Estados Unidos y expresó su preocupación por la agresión japonesa en China, destacando la necesidad de una respuesta internacional para mantener la paz en Asia. Esta postura se convirtió en un factor crucial en la política estadounidense hacia Japón. Estados Unidos comenzó a aplicar sanciones económicas y embargo de armas a Japón, lo que incluyó la prohibición de exportación de petróleo y otros recursos vitales. Estas sanciones, combinadas con la creciente hostilidad entre las potencias del eje y los aliados, llevaron a Japón a considerar una estrategia más agresiva para asegurar sus objetivos. En este punto, Japón enfrentaba un dilema existencial. Si no podía asegurar el acceso a los recursos naturales necesarios para sostener su expansión, su economía y su maquinaria militar colapsarían. Al mismo tiempo, las sanciones de Estados Unidos habían cerrado las puertas a una solución diplomática. Ante esta situación, Japón decidió que solo había una opción: asegurarse el control de los recursos del sudeste asiático, particularmente las ricas reservas de petróleo de las Indias Orientales neerlandesas, actual Indonesia. Sin embargo, este plan presentaba un problema. La flota del Pacífico de Estados Unidos, estacionada en Pearl Harbor, Hawái. Para asegurar su expansión en el sudeste asiático, Japón necesitaba neutralizar la amenaza que representaba la flota del Pacífico. La lógica detrás del ataque a Pearl Harbor era simple. Si Japón podía destruir la flota estadounidense en un ataque rápido y decisivo, obtendría el tiempo necesario para consolidar su control sobre el sudeste asiático y los recursos que necesitaba. El plan fue ideado por el almirante Isoroku Yamamoto, quien había pasado tiempo en Estados Unidos y comprendía la capacidad industrial del país. Yamamoto sabía que Estados Unidos, si decidía ir a la guerra, podría superar a Japón en términos de producción militar. Sin embargo, también creía que un ataque rápido y devastador podría desmoralizar a Estados Unidos y forzarlo a negociar una paz favorable para Japón. El ataque fue planeado meticulosamente durante meses. Los japoneses diseñaron torpedos especiales para adaptarse a las aguas poco profundas de Pearl Harbor, que tenían un promedio de apenas 12 metros de profundidad, lo que normalmente habría dificultado el uso de torpedos convencionales. Además, se llevaron a cabo simulacros detallados para garantizar que los pilotos estuvieran bien preparados para el ataque. A las 7:48 de la mañana del 7 de diciembre de 1941, la primera ola de aviones japoneses, compuesta por bombarderos, cazas y aviones torpederos, alcanzó Pearl Harbor. Durante casi 2 horas, los aviones japoneses sembraron el caos en la base naval. El USS Arizona fue golpeado por una bomba que penetró en su cubierta y explotó en un almacén de municiones, provocando una explosión masiva que hundió el acorazado en cuestión de minutos, matando a 1,177 de sus tripulantes. Otros acorazados, como el USS Oklahoma y el USS West Virginia, también fueron gravemente dañados o hundidos.
Los japoneses destruyeron más de 180 aviones estadounidenses y causaron daños significativos en la base naval. En total, murieron 2.403 estadounidenses en el ataque y otros 1.178 resultaron heridos. A pesar del éxito inicial del ataque, los japoneses no lograron destruir los portaaviones estadounidenses, que estaban fuera de la base en el momento del ataque. Esto sería un factor clave en las batallas posteriores en el Pacífico, donde los portaaviones jugarían un papel crucial. Además, los depósitos de combustible y las instalaciones de reparación de Pearl Harbor permanecieron intactos, lo que permitió a Estados Unidos recuperarse rápidamente del ataque. Aunque Japón había infligido un golpe devastador, no había logrado incapacitar completamente la capacidad militar estadounidense en el Pacífico. El ataque a Pearl Harbor provocó una reacción inmediata en Estados Unidos. El 8 de diciembre, el presidente Roosevelt se dirigió al Congreso y al pueblo estadounidense en un discurso histórico, calificando el 7 de diciembre como una fecha que vivirá en la infamia. En su discurso, Roosevelt mencionó: el 7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia, los Estados Unidos fueron repentinamente y deliberadamente atacados por las fuerzas navales y aéreas del Imperio japonés. Con el apoyo abrumador del Congreso, Estados Unidos declaró la guerra a Japón ese mismo día. 3 días después, Alemania e Italia, aliados de Japón en el Pacto Tripartito, declararon la guerra a Estados Unidos, lo que llevó a la participación de Estados Unidos en la guerra en Europa también. Lo que siguió al ataque a Pearl Harbor fue una guerra total en el Pacífico, una serie de feroces batallas que culminarían en la eventual derrota de Japón. El ataque a Pearl Harbor, en lugar de desmoralizar a Estados Unidos, unió a la nación en su determinación de ganar la guerra. En los años posteriores, la industria estadounidense aumentó su producción de material bélico, superando con creces la capacidad de Japón para mantenerse en la guerra. La estrategia de Island Hopping de los aliados, que consistía en tomar el control de islas clave en el Pacífico, permitió a Estados Unidos acercarse gradualmente al territorio japonés. A largo plazo, las relaciones entre Japón y Estados Unidos se transformaron completamente. Tras la guerra, Japón fue ocupado por fuerzas estadounidenses y su gobierno fue reestructurado. Japón renunció a su capacidad de guerra y adoptó una constitución pacifista bajo la supervisión del general Douglas MacArthur. Durante la Guerra Fría, Japón se convirtió en un aliado estratégico de Estados Unidos en Asia, en contraste con su papel de enemigo durante la Segunda Guerra Mundial. El ataque a Pearl Harbor también tuvo un impacto duradero en la geopolítica global. La participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial aceleró el colapso de las potencias del eje y contribuyó a la derrota de Alemania e Italia en Europa. En Asia, la guerra en el Pacífico llevó a la eventual rendición de Japón en 1945, tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. El fin de la Segunda Guerra Mundial marcó el comienzo de una nueva era en la política internacional, con el surgimiento de Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias dominantes y el inicio de la Guerra Fría. En conclusión, el ataque a Pearl Harbor fue un punto de inflexión no solo para Estados Unidos, sino para todo el mundo. Aunque fue devastador en el corto plazo, también marcó el comienzo del fin para el Imperio japonés, que no pudo sostenerse frente a la maquinaria militar e industrial de Estados Unidos. Pearl Harbor sigue siendo un recordatorio del poder destructivo de la guerra, pero también de la capacidad de las naciones para superar la adversidad y emerger más fuertes. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo video.